Hoy vamos a analizar lo que es el capítulo 9 del libro de Juan. Entonces aquí se habla en primer plano de que Jesús le da vista a un hombre que nació ciego. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre fue sanado. Entonces los discípulos hicieron una pregunta. ¿Por qué? Porque al pasar Jesús, dice la palabra, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos veían a este hombre que era como un acertijo, pues era algo como que ellos no podían entender, que Jesús lo veía de otra forma. Lo veía como una persona que estaba sufriendo y necesitaba ser aliviado pues de esa condición. Entonces ese es el tipo de visión que el Señor quiere que nosotros veamos, más allá de lo que ven nuestros ojos, ver la parte espiritual, el alma de la persona. Entonces los discípulos, ¿qué pensaban? Que este hombre había pecado demasiado y que por eso estaba ciego. Entonces es tan fuerte que ellos pensaban que él había pecado incluso hasta antes de nacer y por eso fue que nació ciego. Vemos entonces en el versículo, por ejemplo, del 3 al 5, vemos cómo Jesús le responde. Le dice: no es que pecó, él no pecó, ni tampoco sus papás, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque él nació en el momento preciso, en la hora indicada, y vivió ciego para que cuando llegara Jesús, a pesar de todo ese recorrido prácticamente en oscuridad, Jesús pudiera sanarlo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se iba a manifestar en eso que iba a hacer Jesús en esa época, en ese preciso momento, que era devolverle la vista. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo es el que viene a abrir nuestros ojos, no los ojos físicos, porque en ese momento le estaba abriendo los ojos físicos al ciego, sino nuestros ojos espirituales, es decir, para que nosotros salgamos de esas tinieblas, de esa venda que teníamos en los ojos, que todos nosotros hemos pasado, donde hacíamos lo malo y no nos estábamos dando cuenta, andábamos en la oscuridad. Cuando conocemos al Señor, ahora empezamos a leer su palabra y empezamos a meditar en sus escrituras y tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces ahora seguimos a Jesús. Por ende, andamos en la verdad, estamos siguiendo el camino correcto y andamos en luz. Luego vemos, por ejemplo, en Juan 9:3, ni sus padres pecaron. ¿Por qué? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras. ¿Por qué suceden estas cosas malas? Pregunto. Porque vivimos en un mundo caído, estamos prácticamente con muchas tentaciones, estamos siempre expuestos al pecado, ¿ya? Y sabemos que Satanás está prácticamente gobernando el planeta. A pesar de que Cristo lo venció, que nosotros estamos ya salvos por medio de Jesucristo, nosotros sabemos que nosotros nos metemos en la televisión, en los medios sociales, en lo que sea, y vemos un mundo depravado, pervertido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Juan 9:7, donde vemos que el hombre es sanado. ¿Cómo lo hizo? Él escupió en la tierra, hizo lodo, es decir, con la saliva mezcló la tierrita y agarró eso como un barro y se lo untó en los ojos del ciego. Y después le dijo que fuera a lavarse en el tanque que era de Siloé, ¿ya? Entonces él se lavó y en la medida que se estaba lavando los ojos, le fue regresando la visión. Entonces, fíjate, dice, escupió y untó en los ojos. En este caso fue el Señor Jesús que sanó a esta persona de una manera que nadie se esperaba, porque nosotros a veces pensamos que le va a poner la mano, que le va a echar el agua a él. Entonces, él puede escoger la manera como va a ser su milagro. A veces nosotros estamos esperando el milagro de una forma y Dios nos sorprende de una manera que nosotros no esperamos y llega de una forma que tampoco nosotros tenemos ni idea de que eso lo iba a hacer así, pero llega el milagro, ¿ya? Ahora, hubo muchos ciegos en la época y él sanó a ese ciego específico. ¿Por qué él no sanó a todos los ciegos? Bueno, porque el Señor sabe con quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Nosotros no podemos decirle al Señor: porque tú hiciste todos los milagros con todo el mundo y de repente conmigo no. Hay momentos donde nosotros vamos a tener milagros en nuestra vida y hay momentos donde no. Y eso no significa que el Señor no ha escuchado nuestras oraciones, sino que Él sabe
qué es lo que nos va a dar y cómo nos los va a dar para que se glorifique su santo nombre. El abrir los ojos de los ciegos es solamente algo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Claro, estamos hablando de que Él aquí abrió los ojos de un ciego físicamente, es decir, sus ojos reales. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a escudriñar sus escrituras y el Señor nos va alumbrando el entendimiento, nuestros ojos, dice la palabra del Señor, que cae como un velo, como que se nos quitan las escamas de los ojos. Y nosotros podemos ver en el mundo espiritual que estábamos haciendo el mal y que esto es la verdad, que este es el camino correcto. Es wow, todo lo que yo estaba haciendo, yo estaba ciega. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Ahora sí, tengo conciencia porque ahora leo las escrituras, Dios me va guiando, hay una guía y ahí es donde yo puedo decir, ahora veo, ahora sé por dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. Ya yo no estoy con un palo dando golpe por todos lados, tratando de ir por la vida como al azar, sino que ya yo sé para dónde voy y qué es lo que quiero. Y no tiene que ver con este mundo temporal, porque todo esto es pasajero. Esto es simplemente lo que nosotros vemos aquí, nada nos vamos a llevar. Lo único que va a quedar en nuestros corazones son las experiencias y las huellas que dejemos en esta tierra, en los seres queridos, la forma de compartir. A veces nosotros nos afanamos mucho por este mundo material, pero nada de esto que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, nada nos los van a meter en la tumba. Entonces nos desgastamos afanándonos en una ansiedad, en una locura, hiriéndonos y dañándonos por el mundo, sin tomar en cuenta lo verdaderamente importante, que es que nosotros seamos felices cada día, estemos tranquilos, estemos en paz, compartamos con nuestros seres queridos y sí, lo demás también es importante. Todo lo demás será suplido. Uno trabaja, uno se esfuerza, uno da lo mejor de sí, uno trata de ser excelente en todo lo que uno hace, pero no es como que ese dolor de cabeza continuo de que uno no tiene paz ni disfruta la vida, porque esta vida es corta. Fíjate lo que dice. Él que usó lodo y saliva. Y aquí era lo que yo les estaba diciendo de que Él puede hacer los milagros de cualquier forma y formas increíbles, formas inesperadas. Nosotros no nos explicamos, pero Él lo hace. ¿Ya? Entonces, vemos también, por ejemplo, vamos a buscar un poquito más abajo, en Juan 9 del 8 al 12. Estas personas reaccionan hacia la sanación de este hombre ciego, porque lo veían continuamente como mendigando, pidiendo plata ahí en la puerta del templo. Nació ciego. Todo el mundo decía, bueno, pero ¿cómo le abrieron los ojos a este hombre que nació ciego? Entonces, ¿qué fue lo que le respondió? Fue aquel hombre que se llama Jesús, él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces empezaron, tú sabes, los conocedores de la palabra y empezaron a decirle, pero ¿dónde está él? Y él decía, no, yo no sé dónde está. Parece difícil creer, pero el hombre les convenció de que de hecho había sido sanado de una ceguera que había sido congénita, es decir, que había nacido con esto. Él solamente le dijo, se llamaba Jesús. Y él no lo conocía, porque de hecho él dijo, yo no sé ni quién era, solamente sé que me sanó. Él ni siquiera sabía quién era Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos el versículo 13-16, vemos que este hombre que había recuperado la vista es llevado a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los conocedores de la ley, los conocedores de la Torá, que se la pasaban continuamente tratando de que el pueblo obedeciera las leyes de Dios, pero ellos ni ellos mismos podían obedecer las propias leyes. Entonces ellos vivían continuamente condenando, juzgando, estresados, mostrando una falsa piedad, mostrando que ellos eran seguidores de la palabra de Dios cabalmente, y en el fondo ellos lo que hacían era aparentar, porque en el fondo de su corazón ellos no eran capaces de guardar las mismas leyes. Entonces, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, ¿ya? Y les había abierto los ojos. Entonces aquí dice, por ejemplo, el de 17 al 23. Los fariseos empezaron a interrogar a los padres del hombre. Vamos a ver.
Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos obviamente no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres. ¿Por qué? Porque los padres sí podían dar testimonio de que él había nacido ciego. Y entonces le dijeron: este es tu hijo, el que ustedes decían pues que había nacido ciego. Entonces, ¿cómo él ahora ve? Entonces sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, nosotros no sabemos qué pasó aquí, quién le ha abierto los ojos. Entonces, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él y él hable por sí mismo, le dijeron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los padres tenían como miedo. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Por qué? Porque ya se había dicho de que el que confesare que Jesús es el Mesías, lo iban a expulsar de las sinagogas en ese momento. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Juan 9, 24, 34, donde vemos que el hombre sanado se sostiene al ser interrogado por los fariseos, resultando excomulgado. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate, ¿ven? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Hablando de Jesús: yo una sola cosa sé, dice el ciego, que yo era ciego y ahora ya no lo soy, o sea, ahora estoy viendo. Entonces le volvieron a preguntar: ajá, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren ustedes también hacerlo sus discípulos? Era como que una controversia. Ahora, vemos por ejemplo, más abajo, vamos a ver del 35 al 31. ¿Qué pasa? Que Jesús había oído que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, él que habla contigo. Es importante que él se le revela a este ciego. Jesús no se le había revelado a nadie. Jesús no andaba diciendo: yo soy el Mesías. No, pero se le reveló a este ciego. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? El ciego lo adoró. El hombre al que Jesús sanó fue rechazado por la comunidad religiosa, pero ahora Jesús se propuso encontrarle y recibirle. ¿Por qué? Porque este hombre había sido rechazado. Por lo general, a veces nosotros por creer en Jesús vamos a ser rechazados. Y ahí es donde el Señor dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Vemos cómo Jesús obviamente trató a este hombre de una manera diferente. Pero ¿qué hizo primero? Suplió su necesidad física, es decir, devolverle la vista. Después dejó que sufriera persecución, es decir, al exponer su testimonio empezaron a perseguirlo porque lo echaron de la sinagoga. Y después lo llama aparte y le dice que creyera en eso, pues. Ya, entonces nosotros debemos pensar que si estamos dispuestos a permitir que Jesús trate con algunas personas de manera diferente. Luego, vemos entonces en Juan 9, del 39 al 41, Jesucristo hace como una distinción entre una persona ciega y una persona que puede ver. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Para juicio he venido yo a este mundo. ¿Para qué? Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque dice: para los que no ven, vean. Aquellos que reconocen su ceguera espiritual pueden encontrar vista en Cristo Jesús. Pero los que ven, es decir, los que dicen: no, yo estoy claro, él dice, serán cegados. ¿Por qué? Porque son aquellos que falsamente están declarando que tienen vista espiritual. Dicen: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces los fariseos se burlaron de Jesús, confiados de que ellos estaban claros en viendo espiritualmente las cosas, la cual era realmente la ceguera, porque ellos no podían ver que él era el Hijo de Dios y que estaba justamente parado frente a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero si los fariseos hubieran admitido su ceguera espiritual, hubieran sido perdonados y liberados. En este capítulo 9 de Juan, nosotros podemos ver cómo Jesús nos ilustra
la forma como Él sana almas ciegas. Todos nosotros somos ciegos espirituales de nacimiento. ¿Por qué? Porque empezamos a leer la palabra ya después que tenemos cierta edad, conocer el mensaje y caminar con el Espíritu Santo. Y empezamos a leer su palabra y a caminar con Jesús. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él toma la iniciativa de sanarnos de esta ceguera en la cual nosotros ya venimos ciegos de nacimiento, es una ceguera espiritual. Y hace una obra de qué? De creación en nosotros. Nos llama a qué? A ser obedientes a su palabra. Él nos manda que seamos como lavados en las aguas del bautismo. Y empezamos a convertirnos en un misterio para quienes, para todas aquellas personas con quienes nosotros solíamos relacionarnos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos parecemos a lo que éramos antes, empezamos a cambiar, a ser renovados, transformados. ¿Ya? Y muchas veces cuando mostramos lealtad a Jesús vamos a ser perseguidos, testificando con qué, con ese valor, la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Empezamos a hablar y a contar y entonces la gente empieza a vernos como diferente, pues, ¿ya? Creando confusión. Bueno, pero Dayana estaba haciendo esto, ahora ha cambiado, ¿por qué? ¿Ve? Entonces, eso es básicamente el estudio. Bueno, con esto termino, que Dios los bendiga y espero que haya sido de edificación para todos.